Entonces, vamos a iniciar con el tema que se llama solape de triángulos. Cuando nosotros hablamos ya directamente de solapes de triángulos, es cuando nosotros empezamos a ver cuando hay triángulos que están inscritos eh, encima de otros. Ahí es donde nosotros miramos estos solapes de triángulos. Entonces, ahí es, por ejemplo, si ustedes pueden observar, aquí tenemos dos triángulos que están intersecándose en varios puntos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir visualizando. Acá nos dan que el ángulo 1 es es congruente al ángulo 2, son de la misma medida. En el caso de el segmento AC es congruente al segmento de F, pero también nos dice que el ángulo 3 es, es congruente al ángulo 4. Entonces aquí dice, pruébese que el segmento F es congruente al segmento BC. Entonces yo lo que hice para que ustedes pudieran ir viendo todo esto de la mejor manera es ir tomando del mismo triángulo. Miren, yo dibujé el triángulo para que ustedes lo pudieran ver en esta parte, que tenga las mismas medidas. Igual hice el otro triángulo. Ay, perdón. Igual hice el otro triángulo para que ustedes puedan ver las medidas que tenemos acá. Entonces, así poder ver esta situación a escala del dibujo que tenemos. Bueno, entonces comencemos agregando los valores que tenemos. ¿Qué valores tenemos acá? ¿Qué es lo que nos dieron? Nos dicen que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Y esto es la razón es dada. ¿Qué otra cosa más? El segmento AC que tenemos acá, es congruente al segmento FD. Entonces eso es lo que vamos a poner. El segmento AC es congruente al segmento, perdón, aquí puse como que fuera ángulo FD o DF, sería en este caso. ¿Y esto por qué sería? Porque no lo están dando, ¿verdad? Esta es no lo están dando. Y que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Esto es dado también. Muy bien. Ahora, recuérdense lo que tenemos que ir viendo en este caso. Tenemos que ir señalando que el segmento EF es congruente al segmento BC. ¿Será que aquí, con lo que nos dieron, podemos probar algo? ¿Qué podemos ver en este caso? ¿Será que estos triángulos son congruentes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, son congruentes. Quizás por el teorema de ángulo, lado, Lado, algo así. Ángulo, exacto, así es. El triángulo, entonces vamos a poner ahí el triángulo, vamos a ponerlo, el triángulo, como que está ahí tomando, triángulo ABC es congruente a qué triángulo. Si lo llamamos ABC, ¿cómo sería y cómo se nombraría el otro caso? FED. D, DEF. ¿Por qué? Por el postulado que ángulo, lado, ángulo. Pero, como yo ya sé que son Lado, congruentes, lado, lado. no, es lado, ángulo, lado, porque tenemos estos dos ángulos y el lado. Lado, ángulo, ángulos, perdón. Entonces, pero yo ya sé que si estos son congruentes, como ya sé que son congruentes, entonces yo puedo aseverar que el segmento EF es congruente al segmento BC.
¿qué me ayudaría a justificar esto? A ver. Hay algo que nos puede ir que utilizamos la semana pasada. Recuerden. Recordemos. Partes congruentes de triángulos correspondientes son congruentes también. Partes correspondientes, perdón. Partes correspondientes de triángulos eh, correspondientes son congruentes. Entonces, por eso puedo aseverar que estos son eh, iguales. ¿Estamos claros con esto? Por favor, si hay preguntas, háganlas en este momento. Si no, pues prosigo. ¿Está claro esto? Si no, por favor, pregunten. Está bien, Nick. Muy bien. Bueno, miremos esta otra. Acá tenemos, nos están dando esta situación, nos están dando este triángulo, y aquí podemos observar, por eso les digo que aquí es importante y por eso dibujé esto, miren, porque acá se puede ver la primera parte, y acá dibujé este otro que donde se puede ver la segunda parte. Pero acá nos dice que el ángulo 1 es congruente al ángulo 6, o sea, estos dos son congruentes, miren. Estos me lo están dando. El ángulo 1 es congruente al ángulo 6. Eso es dado. ¿Qué más? Que el ángulo 3 es congruente a qué otro ángulo? Al ángulo 4. Estos son congruentes. Miren. Esto me lo están dando. Y que el segmento AE es congruente con el segmento CD. Esto también me lo están dando. Entonces, con esto que me dieron, ¿qué puedo asegurar? Por favor, que me diga. ¿Qué puedo asegurar? Que son congruentes Que son congruentes. por el postulado de ángulo, lado ángulo. Exactamente, muy bien. Entonces aquí podemos decir que el triángulo ABC es congruente ¿con quién? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo CBD. Y esto por el postulado ángulo, lado, ángulo. Entonces, si estos dos son iguales, entonces yo puedo decir que el ángulo ABC, o sea, sería este que tenemos acá, ABC, es congruente con el ángulo CBD. ¿Y esto por qué lo puedo asegurar? Por las partes congruentes de triángulos correspondientes son congruentes. Y ahí tenemos ya la aseveración de que son congruentes estos dos triángulos. ¿Estamos claros con esto? Por favor, preguntan. Si es que hay dudas. Y una pregunta. En el caso, yo podría también ya con esta afirmación concluir, no, obviamente no lo pregunta, pero yo podría concluir que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 5 bajo ese mismo postulado. Sí, bueno, mire, pues es que lo que pasa es que aquí tendríamos que ir viendo otra situación más, porque en el caso del ángulo 2 no está en este triángulo, sino estaría en otra diagonal que tendríamos acá. Entonces aquí tendríamos que jugar con otros triángulos. Podríamos jugar con este triángulo que tengo acá y este triángulo que tengo acá, por ejemplo, porque el ángulo ya estaría correspondiente en este. En cambio, aquí no están correspondientes, sino que Ah, están en la construcción de otros. ok, ¿Estamos? sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, este voy a pedirle que ustedes lo hagan y quiero que vayamos viendo la situación, por favor. Entonces voy a poner pausa para que ustedes intenten hacerlo. Yo lo voy a hacer siempre. ¿Alguien logró ya esta operación?
Perdón, es que fíjese que el dato que está aquí, que el primero que dice un triángulo, no lo alcanzo, un triángulo LJN, LJN es. ajá, es Ah, ok, isósceles. gracias. Entonces, si ustedes observan, acá tenemos algunas situaciones que nos puede favorecer porque nos está dando una visualización aquí mandaron una foto. Ah, no la pude abrir. La quería abrir para ver, pero me lo quería abrir en Chrome. Bueno, entonces, pues les comentaba de que aquí podemos comenzar y ver una situación, porque aquí nos está diciendo que este triángulo, el LJN, es un triángulo isósceles, y por ende, JL que tenemos acá, es congruente a LN. O sea, eso lo podemos ver en esta parte, son congruentes al ser isósceles. Lo que, lo que sí podemos observar al separar los triángulos, podemos observar que vamos a ver, que está la JK, ya me perdí. Ya tenemos el triángulo, vamos acá, es el que ustedes pueden ir visualizando en esta parte. Miren, el triángulo que podemos ir observando acá. Y este triángulo sería este otro que tenemos, para que lo puedan ir observando ya separado. Bueno, entonces, si miramos, aquí podemos ir buscando otra formación de triángulos que también podemos ver. Acá podemos ver que este también, aquí hay otros triángulos más. Vamos a sacar, vamos a poner reconocer la imagen para que así lo podamos ir viendo. Mira acá, reconocimiento. Vamos a ver cómo nos queda el hacer esta figura. Vamos a tomar con color azul. A ver si no lo reconoció. Es que realmente cuesta el tomar la figura mano alzada. Vamos a ver. Tiene aquí. Ah, no, es que no lo estoy tomando. Pues, ah, ahí está. Ya tenemos este triángulo. Miren. Entonces, tenemos este triángulo y podríamos señalar que aquí estaría J, K y N. También podemos hacer la figura del otro triángulo que tenemos acá, que lo vamos a tomar con otro color. Vamos a tomar un color naranja. Agarro bien. Entonces también tenemos este otro triángulo, donde tenemos aquí a M, a J y a N. Esa sería la situación que nosotros tenemos acá. Dichosos que lo pudieron ver, hombre. Lástima, yo no. Aquí se tapó. Entonces, comencemos analizando la situación. Nos están diciendo en este caso que el triángulo, aquí, vamos a ver aquí, tenemos que el triángulo LJN es isósceles. Isósceles. Por lo tanto, JL
es congruente a LN. Esto es dado. ¿Qué más nos podrían dar acá? Que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Y esto también me lo están dando. Ahora nosotros tenemos que probar que LK, o sea, LK, este que tenemos acá, es congruente con LM. O sea, este LK es congruente con este LM. ¿Qué podríamos usar aquí para esta situación? Por lo que nos está diciendo. Porque lo que nos dieron fue esto. Vamos a ver acá, la vamos a poner aquí con color azul. JL, JL, esto es congruente con LN. ¿Qué otra cosa nos dieron? Nos dieron que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. ¿Qué otra cosa podríamos observar acá? A ver. ¿O qué otra cosa podemos inferir con esto que tenemos? Porque acá Lick, tenemos, ajá, si ángulo 1 es congruente con ángulo 2, lado LK es congruente con LM. o sea, sí podría, o sea, usted lo está tomando con esa diferencia, ¿verdad? O la misma situación, podría, maduremos un poquito más la idea. O sea, sí, ahí va una situación que nos puede ayudar, pensando en esa situación que usted tiene ahorita como idea. Madurémosla un poquito más, porque hay algo que nos tiene que ayudar a justificarlo un poco más. O si yo Sí, digo que estos son congruentes, ¿por qué lo estoy asegurando, verdad? Que esto exacto. es algo que tengo que Eh, ir haciendo. Entonces, si esas dos que le acabo de mencionar son congruentes, también KN es congruente con JM, ¿no? Sí, pero, o sea, tenemos que tener algo que nos ayude a justificar esto, pues. Esto es lo que nosotros tenemos que ir buscando. O sea, sí está bien la idea que usted tiene, pero tenemos que ir justificándola de mejor dado. Algo que sí podemos decir, y esto sí lo podemos observar, a ver, el ángulo, y ese es el que nos va a ayudar, miren, el ángulo JLN es congruente en el mismo. Entonces aquí podemos decir ángulo congruente consigo mismo. Eso sí lo podemos decir bien, porque este ángulo va a ser igual para ambos. Esto sí, son congruentes por sí mismo. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, por esta misma situación yo puedo decir que el triángulo L, eh, vamos a poner aquí NLK, NLK es congruente con el triángulo LMJ. Y aquí esto, ¿por qué lo podría asegurar? Por el postulado de ángulo, lado, ángulo. Exactamente, por el postulado ángulo, lado, ángulo. Bueno, entonces aquí estoy aseverando que estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, puedo señalar que el segmento LK es congruente con el segmento LM. ¿Por qué lo podría decir?
No será el de partes de triángulo. No, no recuerdo. Partes correspondientes de triángulo, partes congruentes de triángulos correspondientes son congruentes. Así es. Por esto es que nosotros lo podemos acelerar. Excelente. Bueno, vamos a esta otra. Estamos siempre con el mismo ejercicio del anterior. A esto de este triángulo es isósceles. Acá tenemos que JK es congruente con NM. Estos son congruentes. Y el ángulo KJN, el ángulo KJN, no, KJN, este que tenemos acá, es congruente con el ángulo MNJ, o sea, este que tenemos, esa abertura que tenemos acá. Entonces, eso es lo que podríamos comenzar. JK es congruente con NM. Estos son congruentes, nos lo están dando. Y que el ángulo KJN es congruente con el ángulo MNJ. Esto también es dado. Pero hay algo aquí que nosotros podemos intuir. ¿Qué es lo que podemos intuir? Tal vez el segmento JN es congruente con el JN de abajo. Por el consigo mismo, no me recuerdo cómo es el asunto. Así es. JN es congruente consigo mismo. Entonces nosotros decimos que un segmento es congruente consigo mismo. Así que lo íbamos a abreviar. ¿Estamos claros con esto? Entonces, aquí yo ya puedo aseverar que el triángulo KJN es congruente con ¿qué triángulo? Con MNJ. ¿Por qué postulado? ¿Qué postulado me ayuda a aseverar eso? A ver, jóvenes, ¿qué postulado me ayuda a asegurar que estos triángulos son congruentes? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí, Lick, ahora sí. Es que se fue la luz, disculpen, hubo un apagón acá. Bueno, entonces les estaba comentando que este va a ser congruente por el lado ángulo-lado. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, Lick. Bueno, entonces, si estos dos ángulos son congruentes, entonces NK, vamos a ver, NK, este que tenemos acá, es congruente ¿con quién? Con MJ. ¿Y esto por qué sería? Por el de partes correspondientes de triángulos congruentes son correspondientes. Muy bien, excelente. Ahí ya tenemos esta parte donde pudimos hacer ya esta demostración que estos son congruentes. Muy bien. Entonces, la idea es de que yo dejo estos ejercicios para que ustedes vayan practicando, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el ejercicio 1 y 2, estamos hablando de todos los pares de triángulos solapados o no solapados que parezcan congruentes. Y empléense el vértice A y B en triángulos y los C y D en otro triángulo para poder observar esta situación. En el 3 dice, formúlese la prueba completa a dos columnas para el ejemplo 1. O sea, que demostremos que este triángulo es congruente a este triángulo. Y formúlese
una prueba de 2 columnas para el ejemplo 3. Aquí no tenemos el ejemplo 3. Bueno, entonces dice acá, formúlese una prueba completa de 2 columnas para el ejercicio 5 al 10. Entonces aquí tenemos que ir, este sería el pruébese. Pruébese esta situación. Este sería lo dado y este sería el pruébese. Igual en este caso, acá nos dan lo dado, el pruébese, el dado, el pruébese, y aquí lo dado y pruébese. Aquí tienen ahí ustedes para ir practicando, ir mejorando estos procesos. Bueno, aquí entramos a otro tema. Este otro tema son pruebas de cadena de congruencias. Este ya es un poco más, más desarrollado. Aquí tenemos que ir teniendo eh, claros algunos conceptos, tenemos que ir asegurando algunas situaciones y es por eso que nosotros tenemos que ir viendo cómo hacer este tipo de demostraciones. Entonces, van a haber algunos que son más complejos que otros, pero aquí ya tenemos que utilizar conceptos y todas estas partes que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, aquí nos dice en esta figura que el segmento AB es congruente con CB. Eso es lo que nos están diciendo. Que el segmento ED es congruente con EF. Ese es otro. Que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Por lo tanto, si estos dos son congruentes, este segmento biseca a este ángulo. El ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. Este es el ángulo 4. Ahora vamos a mover este triángulo que está cambiando el ángulo 4. Y pruébese que A y D, el segmento AD es congruente con el segmento CF. Bueno, comenzamos. Entonces comencemos acá diciendo que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Esto nos lo dieron, es dado. También que el segmento ED es congruente con el segmento EF. También me lo dieron. Todo esto está dado, entonces no. Quería ver si todavía se podía ver algo, pero no, todavía la nube nos tapó totalmente. Esto también es dado. Y aquí el ángulo 3 y el ángulo 4 son congruentes. Dado. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué podemos hacer, porque aquí la idea es que nosotros empecemos a visualizar algunas situaciones. Por ejemplo, el segmento BE es congruente con el segmento BE. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo podría asegurar? Es congruente consigo mismo. Exacto, exacto. Segmento congruente consigo mismo. ¿Qué más podríamos hacer acá? ¿O qué nos ayudaría ya con esto que tenemos acá? El triángulo ABE, el triángulo ABE, este rojo que tenemos, es congruente con el triángulo CBE, este que tenemos en verde. ¿Y esto por qué postulado lo podemos decir? Lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ir viendo acá? Estos son congruentes. Estos son congruentes. Yo puedo decir que el segmento AE es congruente con el segmento CE. ¿Por qué lo podría decir? El de partes correspondientes de triángulos congruentes son correspondientes. De triángulos correspondientes son congruentes. Al revés, pero ahí va la idea. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer?
Entonces te podríamos ir viendo ya otro triángulo que nos puede ayudar acá. El triángulo AED, triángulo AED, este que tenemos aquí en azul, es congruente con el triángulo CEF, este que tenemos en amarillo. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? Por el de lado, ángulo, lado. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá para justificar? Tenemos AE y el D y el ED El AE y el ED y el ángulo 3 y y el 4. ángulo 3. Entonces sería el postulado, lado, ángulo, lado. Muy bien. Y por último, si estos dos son congruentes, entonces el segmento AD es correspondiente al segmento CF. ¿Y eso por qué lo podríamos asegurar? Una No vez se más olvida. por, una vez más por PCTCC. Muy bien, excelente. Ahí ya tenemos esta demostración. Si se dan cuenta, ya son más largas. Son más largas, pero ya es por la misma situación que nosotros estamos observando en este tema. Aquí ya es un poco más elaborada la situación. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos ir viendo ya otros conceptos que nos pueda ir asegurando esta situación. Entonces, ahorita voy a compartir nuevamente, solamente pues, eh, denme unos segundos. Bueno, vuelvo a compartir. Miren qué fotona mandaron ahí, mucha. Ven la foto. Y lástima, miren, yo ya tenía listo mi telescopio, todo listo. Miren qué fotona. Pero aún con las nubes puedo ver. Sí, definitivamente no. Bueno, miremos, pues. El siguiente tema que nos corresponde, bueno, aquí hay ejercicios que pueden ir practicando con cadenas. Entonces aquí es importante que practiquemos, por favor, esto nos va a ayudar bastante a ir ampliando un poco más nuestra forma de hacer pruebas. Ahora, vamos a hacer pasos para la prueba de un teorema. Entonces, comenzaríamos con la congruencia entre segmentos y ángulos, como se resume de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí ya vamos a cambiar algunas situaciones que nos van a ayudar. Por ejemplo, algunas propiedades que se vieron en cómo se llama mate discreta, ahora ya las utilizamos acá. Por ejemplo, decir A es igual a A, yo ya no voy a decir que algo es igual a sí mismo, ya no voy a decir este segmento es congruente consigo mismo, sino que voy a decir por la propiedad reflexiva. Si A es igual a B, entonces B es igual a A, esto sería por la propiedad simétrica. Esto es lo que vamos a ir cambiando ahora con estos términos. Ahora, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso nosotros lo conocemos como silogismo hipotético, pero aquí lo vamos a llamar como propiedad transitiva. Eso es importante que lo vayamos observando. Entonces, entre congruencia de ángulos, nosotros decimos el ángulo A es congruente al ángulo A por la propiedad reflexiva. Si el ángulo A es congruente al ángulo B, entonces el ángulo B es congruente al ángulo A. Y esto es por la propiedad simétrica.
Si el ángulo A es congruente al ángulo B y el ángulo B es congruente al ángulo C, entonces el ángulo A es congruente al ángulo C. Esto sería por la propiedad transitiva. Ahora si lo miramos por la congruencia entre segmentos. El segmento AB es congruente con el segmento AB por la propiedad reflexiva. En el caso de acá, si el segmento AB es congruente con el segmento CD, entonces el segmento CD es congruente con el segmento AB y eso sería por la propiedad simétrica. Y por último, si el segmento AB es congruente al segmento CD y el segmento CD es congruente al segmento EF, entonces el segmento AB es congruente por el segmento EF. Eso sería por la propiedad transitiva. Por favor, esto vayan teniéndolo, apúntenlo bien porque nos va a ir sirviendo bastante. Ahora, aquí vamos a tener aquí unos pasos para la prueba del teorema. El primer paso que vamos a tener es que si el teorema no tiene la forma, sí, entonces lo tenemos que escribir de esa manera. Después, hacer un dibujo y rotular el diagrama para mostrar las condiciones del teorema. El número 3, escríbase lo dado a partir de la hipótesis, parte sí, de la proposición sí, entonces. El paso 4, escriba la prueba a partir de la conclusión de la parte del entonces de la proposición. El 5, analícese lo que va a probar e idearse un plan. Y el paso 6, formúlese la prueba dando como razones, definiciones, postulados, teoremas que ya han sido probados. Eso lo tenemos que hacer porque ahora cuando nos dan un teorema, ese es el proceso que nosotros tenemos que hacer para probar ese teorema. Entonces vamos a ver, aquí ya tengo una parte que nos dieron. Este sería la situación que nosotros tenemos que ir viendo. Este sería como decir el teorema, ¿verdad? Cuando el ángulo A es congruente con el ángulo, con el ángulo B y, eh, el ángulo B es congruente con el ángulo C, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo C. Esto lo podemos escribir de la forma así, entonces. Solamente aquí podemos ir cambiando esto. Ay, perdón, yo pensé que tenía no. Podemos ir cambiando esto y colocar sí, para poner el sí y el entonces. Este sería el paso 1, escribirlo de la forma sí, entonces. Ahora, ¿qué nos dice el paso 2? Recuérdense qué nos decía el paso 2. El paso 2 nos dice que nos formulemos la situación. Hagamos y rotular. El ángulo A es congruente con el ángulo B y el ángulo B es congruente con el ángulo C. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo C. Ya lo tenemos rotulado. Ahora el paso 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Vamos a ver ahorita el paso 3. El paso 3 dice, escríbase lo dado a partir de la hipótesis, o sea, la parte del sí, de la proposición sí, entonces. Entonces, ¿cuál sería lo dado? ¿Qué nos dieron acá? Dieron el ángulo A es congruente al ángulo B. ¿Qué otra cosa nos dieron? El ángulo B es congruente con el ángulo C. ¿Estamos claros con esto, jóvenes? Si hay dudas, pregunten, por favor. ¿Alguna duda? No, Lec. Muy bien, miremos ahora el paso 4. ¿Qué nos dice el paso 4? Escríbase la prueba a partir de la conclusión, o sea, en la parte del entonces. Entonces, en el paso 4, nosotros tenemos el pruébese.
¿Y cuál sería el pruébese? Lo que está después del entonces. Pruébese que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Muy bien, ese sería el paso 4. El paso 5 nos dice acá que nos enviemos un plan, que analicemos cómo vamos a probar eso. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos pensar en algunas situaciones. Esto es aquí donde vamos a idear el plan para poder justificar lo que estamos diciendo. Entonces, aquí podemos decir que si consideramos las formas de medir, entonces se puede, permítanme un momentito, ¿sí me escuchan? Chile, Sí, Ah, me salió que mi internet estaba lento, permítame. Solo voy a cambiar al internet de la casa porque ya vino el internet, así está un poco más, ¿cómo se llama? Más estable. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Lick. Oye, bueno, entonces aquí en el paso 5 podemos utilizar la propiedad transitiva, por lo que estamos observando acá. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? Ángulos congruentes. ¿Qué más? Solamente, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos con las afirmaciones y las razones, que sería el paso 6. Bueno, ¿qué nos dieron? Que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Esto me lo dieron. Que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Esto me lo dieron. Bueno, entonces si ya me lo dieron, ¿qué más podemos decir? Que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Así leemos, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Por la definición de ángulos congruentes. ¿Qué más podemos colocar acá? Y el ángulo B es congruente al ángulo C, entonces la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. Esto es por la definición de ángulos congruentes, nuevamente. Por lo tanto, viendo esta situación, si A es igual a B y B es igual a C, entonces la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Perdón. Es igual y es ángulo. Esto sería por la propiedad transitiva. Bueno, entonces si yo estoy diciendo que estos son, aquí se cumple el ángulo de la situación, entonces yo puedo señalar que ya la parte final, ¿verdad? La parte final sería que el ángulo A es congruente con el ángulo C. ¿Qué podríamos utilizar para señalar esta situación? Pues también la propiedad transitiva, solo que aquí estamos hablando de la propiedad transitiva de la medida y aquí estamos hablando del ángulo. Eso es lo que podemos ir diciendo. Muy bien, jóvenes, entonces
vamos a detenernos porque vamos a pasar a la prueba. Oh, déjenme guardar el documento. Y bueno, podemos prepararnos. Vamos a tener estos minutitos, estos 6 minutitos para empezar a prepararnos para la prueba. Entonces quiero comentar de que el parcial, el tercer parcial, lo vamos a hacer el 28 de octubre. Va a ser la mitad de la clase. 28 de octubre haríamos el tercer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? El 28 de octubre, la mitad de a mitad de la clase, vamos a utilizar para hacer el tercer parcial. Gracias, Lick, de estos temas de comprobaciones. Sí, exacto. Bien. Solo denme unos segunditos que se está guardando el documento y está un poco pesado. Entonces, mientras está guardándose, porque ya son 128 páginas, está tardando un poquito. Entonces, y, ¿cómo se llama? Si gustan prepararse para tener todo listo. Vamos a ver. Bueno, entonces, ahí, jóvenes, si gustan, porque para esta prueba ya no necesitamos estar conectados, porque eso ya lo pueden resolver ustedes sin ningún problema. Quiero que sepan de que está programado para que puedan ir colocando o viendo su resultado, al igual que las anteriores. Entonces, gustan, nos podemos desconectar. Yo voy a mandar de una vez para que así usted lo tenga. Lo voy a mandar por Telegram de una de la clase. Oye, Gracias, Lick. entonces, vamos a irnos a desconectar y pues podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Feliz tarde a todos y nos miramos la próxima semana. La próxima semana, por favor, pongan mucha atención. La próxima semana es la segunda prueba de este segundo texto, para que lo tengamos presente. Feliz fin de semana. Gracias.